Quiero comenzar con la siguiente pregunta para todos ustedes. ¿Eres una persona madura? Y cuando hablo de madura me refiero espiritualmente madura. Dios a través del apóstol Pablo nos llama a ser maduros en la forma de pensar. Eso dice 1 Corintios 14:20. Pero ese mismo Dios no solamente está comprometido a que nosotros maduremos en nuestra forma de pensar, sino que Él está trabajando en cada creyente verdadero hasta que cada uno de nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, según dice Efesios 4:3. Cuando nosotros vamos a Tito capítulo 2 versículo 6, allí se nos dice que los jóvenes deben ser exhortados a ser prudentes, porque generalmente los jóvenes no lo somos. Y esa imprudencia no es nada más y nada menos que una de las marcas de la inmadurez. Ahora, no quiero que nos apresuremos a decir que solamente los jóvenes son inmaduros, porque como nosotros podemos encontrar adultos que todavía son inmaduros, así también en Hebreos capítulo 5 versículo 12 nos dice que ser cristiano desde hace un montón de tiempo no es garantía de ser espiritualmente maduro. Escuchen las palabras del autor de Hebreos, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que el tiempo que tú tengas en la vida cristiana no es garantía necesariamente de que tú seas una persona madura. Y la verdad, hermanos y amigos, es que mientras tú y yo estemos en esta tierra, todos sin excepción necesitamos crecer espiritualmente. Nadie puede decir que ya es lo suficientemente maduro como para no seguir creciendo. Nadie. Ni siquiera el apóstol Pablo afirmó haber llegado a ese punto. ¿Cómo entonces podemos nosotros crecer espiritualmente? Y esa es la pregunta en la cual yo quiero concentrarme en el resto del sermón y dar respuesta a esa pregunta a partir de 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Les invito a que lean conmigo 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro fue escrita por el apóstol que lleva el mismo nombre, Pedro, y probablemente él escribió esta carta en el año 62 o 63 después de Cristo. Exacto. Durante el reinado de nada más y nada menos que el popular Nerón, quien era el gobernador en Roma. La epístola fue dirigida a cristianos dispersos, como dice el capítulo 1, versículo 1, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, que eran territorios que estaban bajo el control romano. Y en esta carta, Pedro, inspirado por Dios, llama a los cristianos a perseverar a pesar de la persecución y otro tipo de sufrimientos. Ellos son llamados a perseverar sabiendo que les espera una herencia que Dios ha preparado para ellos en el cielo. En la última parte del capítulo 1 se les recuerda a los cristianos que ahora somos hijos de Dios, porque mediante el Espíritu y por medio de la palabra de Dios, específicamente el Evangelio, nosotros los cristianos hemos renacido. Y ahora tenemos vida espiritual. Y es partiendo de esta verdad de que tenemos vida espiritual por el Espíritu y por la palabra que se comienza hablando en el capítulo 2.
Y quiero que consideremos en primer lugar eso que dice el versículo 2, si ustedes se fijan, que habla acerca de para que crezcáis para salvación. Quiero que comencemos hablando acerca de eso. Y quiero dejar claro en primer lugar lo que eso no significa. Obviamente eso no significa para llegar a ser salvos, como si los receptores de esta carta no fueran cristianos todavía. Como ya nosotros hemos visto por la lectura que se hizo del capítulo 1 de Primera de Pedro y por lo que yo acabé de decir hace unos segundos atrás, Pedro escribe a personas que ya eran hijos de Dios mediante el Espíritu y por la palabra de Dios. Así que eso no significa cuando Pedro dice en el capítulo 2, versículo 2, para que crezcáis para salvación, que ellos tenían que convertirse en cristianos. Esta no es la primera vez en el capítulo 2 que Pedro habla o usa la palabra salvación. En el capítulo 1, Pedro utiliza esta misma palabra 3 veces. Y cuando nosotros consideramos el contexto de Primera de Pedro y de este capítulo 1 y el capítulo 2, podemos ver qué es lo que Pedro tiene en mente, qué es lo que Pedro entiende cuando habla acerca de la palabra salvación. Nosotros sabemos por el resto de las escrituras que los cristianos hemos sido salvos de la culpa del pecado. ¿Y qué es lo que significa eso? Eso significa que debido a que Jesucristo sufrió el castigo por nuestro pecado, todos nuestros pecados ahora, si somos cristianos, han sido perdonados por Dios. Eso quiere decir que una vez Cristo cargó y nos salva de la culpa del pecado, ya no hay castigo que nos espera a nosotros de parte de Dios, porque ya Cristo sufrió ese castigo. También nosotros sabemos por el resto de las escrituras que ya somos salvos de lo que la Biblia llama del dominio del pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que esas cadenas que nos esclavizaban anteriormente al pecado y que nos hacían siervos del pecado han sido rotas por la muerte y resurrección de Jesús. Y una vez esas cadenas del pecado han sido rotas, ahora tú y yo como cristianos somos libres para amar a Dios y somos libres para obedecer a Dios, algo que no era posible mientras estábamos bajo el dominio del pecado. Pero todavía, hermanos, el pecado, aunque somos salvos de su culpa y aunque somos salvos de su dominio, todavía el pecado sigue vivo en nosotros y sigue teniendo fuerza. Y eso es algo no solo que la Biblia nos enseña, sino que todo cristiano por experiencia propia lo sabe. Es por eso que no siempre nosotros deseamos a Dios. Es por eso que nosotros, aun siendo cristianos, no siempre amamos a Dios. Y es por eso que aun nosotros siendo cristianos, no siempre obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado todavía vive en nosotros y es fuerte. Así que Pedro nos dice en el capítulo 1, recuerden que estamos viendo qué es lo que Pedro entiende por salvación. En el capítulo 1, Pedro nos dice que hay un aspecto futuro de esta salvación y como futuro todavía nosotros no hemos experimentado este aspecto de la salvación. Porque ese aspecto de la salvación va a ser experimentado por el creyente sin duda alguna, pero va a ser experimentado por él, como dice Pedro, en el tiempo postrero o en el día postrero. En otras palabras, Pedro también dice que este aspecto futuro de la salvación va a ser experimentado por nosotros cuando sea manifestado Jesucristo. Y es, hermanos, amigos y amigos, cuando ese tiempo llegue, y como cristiano tú debes anhelar, estar anhelando que ese tiempo llegue, porque cuando ese tiempo llegue, nosotros vamos a ser salvos de la presencia del pecado de una vez y para siempre.
Y eso es una buena noticia porque una vez, cuando ese tiempo llegue, en la manifestación de Jesucristo, en el día postrero, nunca más entonces, al ser salvos de la presencia del pecado, nunca más tendremos que luchar con la tentación. Nunca más tendremos que lamentarnos por pecados que hayamos cometido, porque en ese día o a partir de ese momento, como cristianos, siempre, absolutamente siempre, vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y no va a haber un día de nuestra vida en el cual nosotros no obedezcamos a Dios como debemos obedecerle. Y por eso es que como cristianos nosotros debemos desear con ansias y con anhelo que ese día llegue en el cual nosotros vamos a experimentar ese aspecto futuro de la salvación. Pero mientras ese día no ha llegado, todavía nosotros estamos luchando con el pecado, todavía estamos lamentándonos por cometer pecados. Así que yo vuelvo al punto. ¿Qué es lo que significa entonces crecer en salvación? ¿Qué es lo que Pedro quiere decir cuando dice para que crezcáis para salvación? Bueno, cuando habla acerca del crecimiento espiritual, él se refiere, por un lado, al debilitamiento progresivo del pecado remanente en nosotros. Y por el otro lado se refiere al fortalecimiento del carácter de Jesús. Eso es lo que significa crecer espiritualmente, crecer para salvación. Que progresivamente el pecado que hay en mí va perdiendo su fuerza. Y por otro lado, progresivamente yo voy adquiriendo, vistiéndome, pareciéndome más a Jesucristo. Y eso va a ir en ascenso de manera progresiva hasta el día final, en el cual nosotros, como mencioné anteriormente, vamos a ser tal como Jesucristo es. Es por eso que una traducción de la Biblia textual, traduce esta línea de la siguiente manera: para que crezcáis en salvación, en la salvación que ya nosotros tenemos. Así que eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos entonces crecer espiritualmente hablando, sanos y fuertes? ¿Cómo podemos crecer sanos y fuertes? La respuesta es, de manera resumida, desechando lo que no alimenta y deseando lo que sí alimenta. Desechando lo que no alimenta y deseando lo que sí alimenta. Así es que nosotros vamos a crecer. Y en primer lugar quiero que veamos lo que se desecha. ¿Qué es eso que debemos desechar para crecer y que no alimenta? Si se fijan en el versículo 1 de primera de Pedro capítulo 2, comienza diciendo desechando. Y esa palabra significa dejar algo de una vez y para siempre. Dejar algo sin planes o sin intenciones de nosotros volver a ese algo que nosotros desechamos. No hemos desechado si nosotros decimos hoy yo no lo voy a hacer, pero mañana sí. ¿Qué es entonces lo que debemos desechar? Y el apóstol Pedro nos da una lista de vicios que debemos desechar una vez y para siempre, sin intenciones de volver a ello. En primer lugar tenemos la malicia. ¿Y qué es la malicia? La malicia es la disposición hacia otra persona o los malos deseos hacia otra persona. Es esa mala disposición. Y cuando yo digo mala disposición, me refiero que está en nuestro interior, que está en nuestro corazón. Aún si estos malos deseos o estas malas intenciones nunca llegan a expresarse externamente, aún están allí. Así que el apóstol no solamente nos está llamando a no expresar estos malos sentimientos, sino a desecharlos aún si estos siempre se quedan en nuestro corazón. La segunda palabra es el engaño. Y esto es usar la astucia para el mal. Es usar las palabras para que una mentira luzca como una verdad, como hizo la serpiente en Génesis capítulo 3. Y yo me temo que muchas veces cuando a nosotros los dominicanos nos elogian de haber salido de una situación porque somos tigres, esa es otra palabra en muchas ocasiones para el engaño del cual Pedro está hablando aquí, que dice que debemos desechar.
La palabra griega que se utiliza aquí para engaño es cebo, y es lo que los pescadores usan para atrapar a los peces. Como muchos de ustedes saben, los pescadores ponen un alimento falso para que el pez vaya atraído, muerda ese alimento falso y quede entonces atrapado. Esa es una ilustración de lo que significa engañar. Los escribas del tiempo de Jesús son un ejemplo excelente de esto. Porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 26, leemos que ellos se reunieron para prender con engaño, esa es la misma palabra, para prender con engaño a Jesús, y escuchen, era para matarle. Y así ellos lo hicieron. Acusaron a Jesús de decir que él iba a destruir o a derribar y a reedificar después el templo de Jerusalén, cuando en verdad lo que Jesús quería decir es que ese cuerpo suyo que ellos iban a derribar o iban a matar o iban a crucificar, iba a ser resucitado después de 3 días. Pero ellos tomaron la palabra de Jesús porque la intención de ellos era prenderle o matarle con engaño. Y esa es la clase de engaño que el apóstol Pedro aquí nos dice a nosotros que debemos desechar. La siguiente palabra es la hipocresía y hace referencia a toda actitud o toda más bien acción falsa o que no es sincera. Toda pretensión que nosotros hacemos, sea delante de Dios o delante de los hombres. Y la palabra griega para hipocresía viene de los actores griegos, que en el escenario ellos, como actores al fin y al cabo, representaban papeles, ellos representaban actitudes y representaban gestos que no eran suyos. La diferencia entre la malicia de la cual yo hablé al principio y la hipocresía de la cual hablo ahora es que esta última siempre se expresa como lo que no es. La malicia puede nunca expresarse, pero la hipocresía, cuando se expresa como lo que no es. Y nuevamente, los fariseos del tiempo de Jesús son un ejemplo de esto. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 12, se revela o se relata que ellos vinieron a Jesús. Escuchen con cuáles palabras: Maestro, sabemos que tú eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque tú no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas tú, oh Jesús, el camino de Dios. Esta es la pregunta, maestro. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero la verdad, y Jesús supo esto, es que ellos no querían aprender de Jesús. Esas preguntas que ellos le dijeron a Jesús y ese título con el cual ellos se acercaron a Jesús de maestro no era sincero. Ellos querían que Jesús respondiera mal a alguna de sus acusaciones para así entonces acusarlo. Eso es hipocresía. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos llama a desechar. La siguiente palabra es la envidia. Y la envidia nos hace alegrarnos, estar felices cuando vemos que otra persona, el objeto de nuestra envidia, está sufriendo o está en aflicción. La envidia también nos hace experimentar disgusto, enojo ante la bendición de otra persona, porque no podemos soportar que a él o a ella le vaya bien o que Dios lo bendiga. Porque no podemos soportar o nos alegramos cuando a él o a ella le va mal. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Qué debemos hacer con la envidia? Lo mismo que el apóstol Pedro dice en el versículo 1, desecharlo. Y por último tenemos aquí la detracción. Y la detracción es manchar la reputación del otro, es calumniar, es burlarse, es difamar, es hablar de manera hostil y burlona hacia alguien. Y esto también nosotros se nos llama a desechar. Todos estos vicios debemos desechar. En el versículo 2
nosotros vemos qué es, porque ya hemos visto lo que se desecha. ¿Cuáles son esos alimentos para crecer espiritualmente que debemos desechar? Ahora vamos a ver lo que debemos desear. Y en el versículo 12 nos manda desear. Ese es el imperativo, ese es el mandamiento. Y este es un deseo con vehemencia. Este es un deseo intenso. Este es un deseo grande. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 2, la palabra va acompañada con gemidos. Nosotros gemimos en nuestro espíritu, gime, lo cual, al acompañarla con desear, nos muestra cuán fuerte es el deseo del cual Pedro nos habla aquí en su capítulo número 2. Y en el pasaje que estamos estudiando, se dice que ese deseo debe ser como el de los niños recién nacidos por la leche materna. Y yo pregunto, ¿cuántos desean o cuánto desean los niños recién nacidos la leche materna? ¿Cuál es su deseo? ¿Con cuánta intensidad? Ellos lo desean tanto que ellos gritan con lágrimas por ella. Y ellos no van a parar de gritar y gritar y gritar y gritar hasta que obtengan esta leche. Algunos incluso hacen rabietas y no paran hasta tener lo que desean, la leche materna. Y es por eso que la Nueva Traducción Viviente traduce esta línea de la siguiente manera: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Así de intenso debe ser nuestro deseo. Así es que aquí se nos manda a desear. Y a propósito, déjenme decirle que si los niños recién nacidos pudieran hablar, ellos no se preguntaran o no preguntarían si tienen que beber leche todos los días, como si eso fuera una carga para ellos. Ellos no preguntarían eso. Ahora, debemos desear con esa intensidad de los niños recién nacidos la leche. Pero ¿qué es lo que debemos desear con tanta intensidad? ¿A qué se refiere la leche? Porque sabemos que no es a la leche física. Más bien, el autor nos dice que se refiere a la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Y esta leche tiene dos características según Pedro. En primer lugar, dice que es espiritual porque no es para nuestro cuerpo, sino que es para nuestra alma. Y en segundo lugar, dice que esta leche es no adulterada, es decir, que es pura, no está mezclada. Pero aún así, ya sabemos que lo que debemos desear es la leche, pero aún así me quedo en duda. ¿Cuál es esa leche? Por el contexto, nosotros sabemos que la leche a la cual se refiere Pedro aquí es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este texto en su contexto, por eso leímos al principio, 1 de Pedro capítulo 1, y hablaba del contexto al principio del sermón, nosotros sabemos que esa leche espiritual que se nos manda a desear es la palabra de Dios. Pero no solamente el contexto respalda esto, sino que también cuando nosotros vamos a un pasaje paralelo que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 21, recuerdo que prediqué también de ese pasaje. En Santiago 1:21 dice, dejando toda inmundicia. Fíjense que se parece mucho a lo que Pedro dice, desechando toda malicia. Dice Santiago, dejando toda inmundicia, entonces después pasa a decir, recibid. Muy parecido a lo que dice Pedro, desead con mansedumbre, y dice Santiago, la palabra implantada. Así que nosotros sabemos que por este paralelo y por el contexto, que la leche espiritual no adulterada que Pedro nos manda a desear es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y el versículo agrega, para que por ella crezcáis, para que por ella, este es el medio, este es el instrumento, crezcáis. La Biblia, entonces, podemos concluir, la palabra de Dios
es el medio por el cual nosotros crecemos espiritualmente. La Biblia, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es el medio por el cual nosotros crecemos espiritualmente. Y es por eso que Pedro nos dice que debemos desearla con vehemencia. Es por eso que debemos desearla con intensidad. Ahora, ¿por qué se nos llama a desearla? En la palabra de Dios no hay nada por casualidad. ¿Por qué Pedro nos llama a desearla y no simplemente a leerla? ¿Por qué Pedro nos llama a desearla y no simplemente a meditarla? ¿Por qué Pedro nos llama a desearla y no simplemente a obedecerla? Ciertamente, como vemos en muchos otros pasajes de las Escrituras, nosotros debemos leer la Biblia, debemos meditar en la Biblia y debemos obedecer en la Biblia. Pero ¿por qué Pedro utiliza específicamente y dice desear la palabra? Porque Pedro quiere ir, inspirado por Dios, al corazón mismo del asunto. Al corazón mismo del asunto, Pedro va aquí cuando dice desear. Porque, hermanos, entendamos esto, el que no desea la Biblia no va a leerla. El que no desea la Biblia no va a meditar en ella. El que no desea la Biblia no va a obedecerla. Por más que tú le pongas la Biblia al frente, por más que tú le digas tú tienes que hacer su devocional, si él no la desea, él no va a hacer nada de eso. Este deseo que Pedro nos manda a tener es el combustible de todo lo que nosotros hacemos con la Biblia. Y cuando yo mencione, porque voy a mencionar más adelante acerca de leer la Biblia, acerca de meditar en la Biblia, acerca de obedecer la Biblia, yo me estoy refiriendo a distintas expresiones de desear la Biblia. Con eso en mente, entonces, podemos decir que debemos desear leerla, debemos deleitarnos en meditar en ella, debemos anhelar obedecerla. Porque si no es así, hermanos, si no lo hacemos así, entonces no vamos a crecer espiritualmente. No importa cuánto tiempo llevemos en la vida cristiana, no vamos a crecer si primero no deseamos la palabra de Dios. Si el mandamiento principal es desear, como aparece en el versículo 2, ¿por qué entonces Pedro nos dice en el versículo 1, por qué Pedro comenzó diciendo desechen? Bueno, porque tal como muchas madres saben muy bien, si ellas dejan que sus niños pequeños coman dulce y dulce y dulce y dulce y dulce y dulce alrededor del mediodía, ellos no van a querer almorzar. Y así como ellos estarán cambiando al comer dulce, 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 dulce y dulce, cambiando lo que sí alimenta por lo que no alimenta, asimismo, para desear la palabra de Dios, tenemos que desechar los vicios anteriormente mencionados. Para poder tener estómago, si podríamos decirlo así, para entonces beber o consumir o desear la leche espiritual de la palabra de Dios, primero tenemos que dejar de comer todas esas golosinas que no alimentan. Y aquí quiero hacer un paréntesis que es necesario. Tanto Pablo en 1 Corintios 3:2 como el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, hablan de la leche como verdades menos difíciles o menos profundas de la palabra de Dios. Y tanto Pablo como el autor de Hebreos reprenden a sus receptores porque para el tiempo que ellos tienen ya deberían ser capaces de digerir las verdades más difíciles o más profundas de la palabra de Dios. Ahora, Pedro aquí,
en el pasaje que nos corresponde hoy, no está usando la palabra leche en el mismo sentido que Pedro y el autor de Hebreos la usan. Primero, nótese que Pedro no está condenando el consumo de esta leche. A diferencia de Pablo y el autor de Hebreos, que dicen, ustedes ya tienen demasiado tiempo y aún así no pueden consumir otra cosa que no sea leche, refiriéndose, vuelvo a repetir, a esas verdades que no son tan difíciles de la palabra de Dios. Pero para Pedro, la leche es otra cosa. O él usa la leche en otro sentido. Por eso nosotros vemos que él nos llama. Él no dice, yo estoy avergonzado de ustedes porque ustedes quieren beber leche espiritual no adulterada de la palabra. Pedro, al contrario, Pedro dice, deséenla, quiéranla. Él anima a los cristianos a consumirla. Nótese también que Pedro dice que sin esta leche, dice el versículo 2, sin esta leche es imposible para nosotros crecer espiritualmente. Y en tercer lugar, y por último, nótese que Pedro no dice, lo que Pedro nos está invitando a hacer aquí, no es a pensar como niños. Eso no es lo que Pedro está invitándonos a hacer. Él dice que nosotros debemos desear la leche de la palabra como niños. Así que el estímulo, el ánimo que Pedro nos da no es a pensar como niños. El ánimo que Pedro nos da es a desear como niños esta palabra. Y este llamamiento va dirigido tanto a aquellos que son recién convertidos como a aquellos que ya tienen décadas de haberse convertido. Es el mismo mandamiento tanto para el uno como para el otro, porque siempre habrá espacio para desear más y más de esta leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. Así que cuando Pedro usa la palabra leche, él se está refiriendo, o el sentido en el cual él lo usa es el siguiente. Él quiere darnos a entender a todos los cristianos, tanto a los recién convertidos como a los que ya tienen mucho tiempo convertidos. Él quiere que nosotros deseemos la palabra de Dios porque Él quiere que entendamos que la palabra de Dios es el ingrediente esencial para nuestro crecimiento como cristianos. La palabra de Dios es un ingrediente esencial, no puede faltar, es un ingrediente esencial para nuestro crecimiento como cristianos. Y yo acabo de decir que la palabra de Dios es esencial para el crecimiento como cristianos, y yo quiero enfatizar y dejar claro, resaltar que la palabra de Dios incluye el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan en el versículo 25 del capítulo 1, justo antes de comenzar a mandarnos que debemos desear la leche espiritual que es la palabra, en el versículo 25 dice Pedro, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Eso quiere decir, escuche hermano, eso quiere decir que el evangelio es necesario no solo para nosotros convertirnos en cristianos. El evangelio también es necesario para nosotros crecer en la vida cristiana. Timothy Keller lo dijo de la siguiente manera: nunca vamos más allá del evangelio en nuestra vida cristiana o algo más avanzado, entre comillas. El evangelio no es el primer escalón en una escalera de verdades. Más bien es como el eje de una rueda de la verdad. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es todo el alfabeto de la A a la Z del cristianismo. El evangelio no es solo la doctrina mínima requerida para entrar en el reino, sino la forma en la cual nosotros progresamos en el reino, termina la cita. Y eso es lo que Pedro nos quiere recordar aquí. Y es importante recordar esto porque muchos creen que el evangelio es algo que debe ser dirigido solamente a los no cristianos para que se conviertan. Y que después entonces vamos a darle
La confesión solamente vamos a darle a Gruden, vamos a darle, después que pase a Gruden, le vamos a dar a Berkov. No, el Evangelio está presente en la vida del cristiano de principio a fin. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, y yo sé que ustedes han escuchado esa frase. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. ¿Cómo vive o cómo luce esa vida en la cual nosotros nos predicamos el Evangelio a nosotros todos los días? Luce de la siguiente manera. Luce que cuando nosotros estamos viviendo de lunes al próximo domingo, cada vez que nosotros pecamos o caemos en algún pecado, nosotros nos predicamos el Evangelio que dice: Cristo padeció por nosotros, por cuya herida fuisteis sanados. Nos recordamos esa verdad a nosotros mismos y entonces decimos: podemos ser perdonados en Cristo. En Él hay perdón para este pecado que yo acabé de cometer ahora. Pero también eso luce de la siguiente manera. Cuando nosotros somos tentados a pecar, cuando en nuestra mente Satanás, el mundo, el pecado que mora en nosotros nos susurra y nos dice: tú no vas a poder vivir en santidad por mucho tiempo, tú vas a volver a caer, tú tienes que pecar, tú tienes que ceder a la tentación. Nosotros volvemos a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y nos predicamos que por la muerte de Jesucristo nosotros estamos muertos al pecado. Y eso significa que una vez yo he estado muerto al pecado, ahora yo puedo. Es mentira lo que dice Satanás, es mentira lo que dice la tentación. Yo puedo, por la gracia de Dios, por las fuerzas del Espíritu, gracias a la muerte de Jesús, yo puedo salir triunfante de esta tentación. Eso es predicarse el Evangelio a uno mismo todos los días. También luce que cuando yo abro mi Biblia y veo en el devocional los imperativos de Dios, veo en el devocional lo que Dios me manda a hacer, lo que Él requiere de mí, eso luce de la siguiente manera: yo voy a recordarme ante ese imperativo, ante ese mandamiento, que Cristo murió pero también resucitó para que vivamos a la justicia. Eso quiere decir que ahora como cristiano yo puedo obedecer. Yo puedo decir: sí, Señor, por tu gracia y por tu Espíritu, yo voy a obedecer hoy lo que tú me mandas a hacer. Eso es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer de principio a fin en nuestra vida cristiana. Entonces ya hemos visto los alimentos que debemos desechar porque no alimentan, y también hemos visto los alimentos o el alimento que es ingrediente esencial para nuestro crecimiento, y eso es la palabra de Dios. En el versículo 3 vemos lo que debes gustar. El pasaje que estamos estudiando termina en el versículo 3 de la siguiente manera: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, y miren cómo es que esto se conecta con lo anterior de los versículos 1 y 2. Lo que Pedro está diciéndonos aquí es que si de verdad ustedes han gustado, si es verdad que ustedes han experimentado que el Señor es bueno, entonces deseen vehementemente la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Es así como se conecta el versículo 3 con el resto de los versículos que acabamos de considerar. Y tengo que confesarles que al leer rápidamente este pasaje de 1 de Pedro 2, 1 al 3, yo concluí que como los niños que solamente quieren comer dulces manifiestan de esa manera su inmadurez, asimismo aquellas personas que profesan ser cristianas pero desean todo menos la palabra de Dios, están mostrando su inmadurez. Esa fue la conclusión a la cual yo llegué cuando yo leí rápidamente este pasaje. Y aunque eso no deja de ser cierto, es cierto eso es una señal de inmadurez, desear todo menos la palabra de Dios. Aunque eso es cierto, cuando yo leí más detenidamente este pasaje me di cuenta de
que lo que se dice, lo que Pedro dice en este pasaje es mucho más serio que eso. Es mucho más serio que simplemente que aquellos que no desean la palabra de Dios son inmaduros. Es mucho más serio que eso lo que Pedro está queriendo decir. Déjenme decirles o traducir a nuestro lenguaje de hoy lo que Pedro está queriendo decir aquí. Eso quiere decir que si lo que a ti te duele es que tú no vas a poder ir al estadio de béisbol este año de manera presencial y no te duele a ti, te da lo mismo pasar un día entero sin leer la Biblia. Si tú quieres, lo que tú quieres es darle más para abajo a las publicaciones de Instagram, pero tú no quieres más de la Biblia. Si tú eres de los primeros que está ahí para ver la última temporada de esa serie de Netflix que salió, pero en tu vida nadie puede ver un propósito y un esfuerzo para obedecer la Biblia. Si tú no deseas la palabra de Dios en lo más mínimo, e incluso después de este sermón se te entró por un oído y te salió por otro y no te importa y no te examinas si tú deseas la palabra de Dios o si tú estás creciendo. Si tú no deseas en lo más mínimo la palabra de Dios, entonces dice Pedro, no digo yo, no dice el pastor Huáscar ni el pastor Castillo, dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios, que eso es porque tú no has gustado o no has experimentado que Dios es bueno. Y por si acaso todavía tú no has entendido la seriedad de las palabras de Pedro, lo que él está diciendo aquí es que si tú eres de esa manera, tú no eres cristiano. Eso es lo que quiere decirnos Pedro aquí. Y por eso yo dije que esto es un asunto serio. Tú nunca, por lo menos yo nunca he escuchado eso. Y si lo escuchara, creería que es una broma, pero nunca nosotros vamos a escuchar a alguien decir, wow, esa comida que acabé de comer estaba tan buena que yo tuve que dejar de comerla. Eso nunca va a suceder. Al contrario, cuando nosotros probamos algo bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos más de eso. Y queremos más de eso. Y queremos más de eso. Es por eso que cuando nosotros abrimos la Biblia y a través de esta Dios nos muestra su bondad, ¿sabes qué? Nosotros queremos más de la Biblia. Cuando nosotros vemos la bondad de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo, que a propósito significa buenas noticias, nosotros queremos más de ese Evangelio. Cuando nosotros hemos experimentado la bondad de Dios al Él salvarnos de nuestros pecados, nosotros queremos más de Dios. Es inevitable, no se puede evitar. Aquel que prueba algo tan bueno como es la palabra de Dios, como es Dios, inevitablemente va a querer más. Espera un momento, alguien podría decir, Pedro está hablando de consumir la palabra de Dios, como dice el versículo 1, o él está hablando de consumir la bondad de Dios, como dice el versículo 3. ¿De qué es lo que está hablando? Porque me tiene un poco confundido. A lo que yo respondo que no hay contradicción entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque es en la Biblia, hermanos, donde Dios se ha revelado a nosotros. Es en el Evangelio, hermanos, donde Dios ha revelado su bondad. Es a través de la palabra de Dios que Dios nos salva por su gracia. Lutero dijo, a todo aquel que no ha gustado la palabra, ella no le es dulce, no le ha llegado al corazón. Pero para los que han experimentado, los que de corazón creen que Jesucristo fue enviado por mí y se ha hecho mío, mis miserias son suyas y su vida es mía, esta tiene un gusto muy dulce para esa persona, termina la cita.
Así que decimos con Pedro que si tú no quieres la leche espiritual no adulterada que es la palabra, no es porque la palabra sea mala o no es porque el Señor de la palabra tenga algún defecto. El problema es que es muy probable, o la razón es que no has gustado todavía o no has experimentado la bondad de Dios. Y eso nos lleva a las aplicaciones. Quiero hablar en primer lugar a aquellos que sí desean la palabra de Dios. Aquellos que pueden decir: yo verdaderamente deseo la palabra de Dios. En mí hay, por la gracia de Dios, un deseo por la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo ellos reconocen que su deseo por la palabra de Dios no es tanto como debería ser. A ellos hablo en primer lugar. Y quiero decirle que hay algo que ustedes pueden hacer. Hay algo que nosotros podemos hacer si queremos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Primero, debemos confesarle a Dios eso, confesarle a Dios sin temor que no deseamos la palabra de Dios tanto como deberíamos y pedirle que nos perdone. Pero también pedirle con fe que nos dé un deseo creciente por la palabra de Dios. Y cuando digo pedir eso con fe, me refiero a que Dios, amigo, hermano, le encanta responder positivamente a peticiones como esas. Tú estarás preguntándote, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo estaré dentro de la voluntad de Dios. Esto que estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Déjame decirte que sí está dentro de la voluntad de Dios, que tú le pidas a Dios que te dé un deseo más creciente por su palabra. Y como está dentro de la voluntad de Dios, tú puedes pedir con fe sabiendo que Él te va a responder positivamente. Así que pídele a Dios que te dé un deseo creciente por su palabra, pero al mismo tiempo deshazte de todo lo que pueda impedir que tú desees más la palabra de Dios. Deshazte de la malicia, deshazte del engaño, deshazte de la hipocresía, deshazte de las envidias, deshazte de las detracciones. Recuerda que Pedro te llama a desear, pero de la siguiente manera. Él te llama a desear la palabra de Dios desechando los vicios que él mostró en el versículo 1. Así que deshazte de todo lo que pueda ser un impedimento para tu deseo por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, resuelve, determina, que sea tu determinación diaria, no cerrar tu Biblia o no apartar tu pensamiento de la Biblia hasta que tu corazón arda por Dios. Haz esa resolución. Como dijo alguien, yo, Señor, estoy aquí haciendo mi devocional y es mi resolución, es mi determinación, después de pedirte que te muestres a mí, es mi determinación que yo no me voy a ir de aquí sin ti. Que así sea tu determinación. Y recuerda siempre meditar en el Evangelio de Jesucristo. Como dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual nosotros andábamos antes en vanidad, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. No fue por millones de dólares, no fue por millones de euros, sino por algo mucho más precioso, dice Pedro, la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios, el deseado de las naciones, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que a pesar de ser sin mancha y sin contaminación,
fue al matadero y fue matado allí, fue inmolado allí hasta derramar toda su sangre por pecadores como nosotros, para que ya nosotros no tengamos que vivir en esa vanidad de vida a la cual nosotros éramos esclavos. Pero manifestado en los postreros tiempos, y aquí viene esta parte maravillosa, por amor de vosotros. Por amor a mí Dios hizo eso. Por amor a ti Dios hizo eso. Recuérdate esta verdad maravillosa, que Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama en Jesús. Y la cruz es prueba de eso. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Recuérdate este evangelio a ti mismo una y otra vez si quieres crecer. Quiero dirigirme entonces a los pastores y a los maestros, aquellos como nosotros que predicamos la palabra de Dios. Prediquen la palabra de Dios. Alimenten al rebaño de Dios con su palabra. No cedan a la presión de darles a las personas lo que sus propios deseos carnales quieren oír. No cambien la verdad del evangelio por nada, como muchas que se llaman iglesias hoy en día están haciendo. Si lo que buscas es el crecimiento numérico, si eso es tu mayor preocupación, tener muchas personas en el templo, tener muchos seguidores en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, entonces usa estrategias de publicidad o mercadeo. Entonces no hables del pecado. Entonces, y bajo ninguna circunstancia menciones el infierno. Entonces no llames a las personas al arrepentimiento. Díganle que Jesús es su más grande fan. Eso es lo que tú tienes que hacer si tú quieres que la iglesia crezca en número. Pero si lo que tú quieres es que los miembros de la iglesia crezcan espiritualmente, si el crecimiento espiritual es lo que buscas, y eso, déjame decirte, es lo que Dios busca, entonces predica la palabra de Dios. Dales la leche espiritual de la palabra sin adiciones. Y por último lugar, quiero hablar a la iglesia en general, a todos nosotros. Lee, medita, obedece lo que dice la palabra de Dios. Manifiesta ese deseo por la palabra de esa manera. Escucha sermones, lee libros y canta canciones que estén saturadas con la palabra de Dios. Una de las características de una persona que está creciendo espiritualmente es que va a decir presente a las reuniones de la iglesia en donde se habla la palabra de Dios, aunque no haya juegos, aunque no haya comida, porque esa persona lo que quiere escuchar es la palabra de Dios. Rodéate, hermano, hermana, con amistades cuyas conversaciones estén guiadas por la palabra de Dios. Quiere el Señor que cada uno de nosotros salgamos de aquí deseando más esa palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, por la cual nosotros podemos crecer para salvación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es la que tiene verdades maravillosas, no yo. Ella es, Señor, la que alimenta nuestra alma, no ninguna otra cosa. Y es por medio de ella que tu Espíritu Santo nos hace crecer para salvación. Tú nos has mandado en tu palabra a desearla como niños recién nacidos. Desean la leche no adulterada, la leche materna. Y te pedimos, oh Señor, que tú concedas, que tú nos des en tu gracia eso que tú pides. Pide, como dijo alguien, lo que tú quieras y danos eso
que tú pides. Danos la gracia para, mientras nosotros desechamos toda inmundicia, toda malicia y todo lo que no te agrada, desear y desear la palabra de Dios. Y que Iglesia Fundamento Bíblico pueda evidenciar cada uno de sus miembros que hemos crecido a la estatura y a la semejanza de Cristo. Que progresemos en la vida cristiana al desear tu palabra, al predicarnos el Evangelio todos los días. Ayúdanos, oh Señor, porque aparte de ti no podemos hacer nada. Pero con tu ayuda, oh Señor, nos animamos a obedecerte y a cumplir lo que tú esperas que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.